Marcha Verde, yo digo que más que un movimiento, es la expresión de un sentimiento. Marcha Verde es la instancia más diversa, más plural y donde existe mayores niveles de libertad. El reclamo de la Marcha Verde tiene sólidas bases constitucionales y a mí me parece de hecho que tanto es así que nadie se lo ha cuestionado. Porque Marcha Verde no es una propuesta partidaria, es una propuesta política. También ese movimiento ha sido aprovechado por sectores de la oposición política en contra del gobierno dominicano. La Marcha Verde ya ha conseguido mucho, ha cambiado, ha remediado, ha movido la conciencia ciudadana, ha conseguido las movilizaciones más importantes de este siglo y parte del siglo pasado. La Marcha Verde es un fenómeno social que a mi juicio no ha sido analizado. Simplemente algo tan básico como querer un mejor país para nosotros y para las futuras generaciones. Se está marchando, pero ¿hacia dónde? Estamos caminando, pero ¿dónde es el destino de este camino? Marcha Verde. La población que marcha está por encima de todo el que hace la convocatoria. La Marcha Verde al inicio no había revelado sus fines, sus propósitos. Un movimiento social muy amplio y muy diverso. Personas de los estratos medios altos que no se movilizan tan fácilmente en nuestro país están movilizándose. Cuando República Dominicana atravesaba por momentos de crisis asociados a la economía, en todo momento hubo una reacción popular. Por ejemplo, cuando aquí se cambió el modelo económico en 1983, tuvimos una poblada en 1984. Ahí fue que se firmó el primer acuerdo con el fondo. Cuando hay una crisis de endeudamiento con el retorno de Balaguer al poder en el 89 y 90, nuevamente se producen grandes movilizaciones populares en la República Dominicana. Nosotros tuvimos un tercer momento de crisis económica, que es el año 2003, pero esa crisis económica no está asociada al Estado mismo y a la intervención del Estado porque fue una crisis generada por los bancos. Las movilizaciones han existido desde siempre, pero siempre han sido movilizaciones de corte social y político. Aquellas grandes huelgas que aquí se han hecho desde los años 60, ¿no? Y que contra todos los gobiernos se hicieron. Pero las marchas se han hecho también en ocasión de campaña política, los obreros han marchado también, pero de las dimensiones de la llamada Marcha Verde, no. Es cierto que esta sociedad ha ido cambiando, yo soy de los que piensa eso, yo creo que somos una sociedad más abierta, una sociedad más democrática, de lo que éramos hace 10, 15, 20 años quizás. 20 años es esta no es la misma sociedad que sufrió la crisis de 1994, por ejemplo, ni es la misma sociedad que obviamente que tuvo que aguantar el gobierno el régimen de los 12 años. Aquí está pasando lo que pasó cuando la caída de Trujillo. Exactamente está pasando. Aquí está pasando eso como lo que fueron los albores previos a la Guerra de Abril. Y aquí está pasando esto como pasó en aquellas luchas desarrolladas por el pueblo dominicano cuando en el 1978 salió de la vieja dictadura balaguerista. Yo creo que no, que el Movimiento Verde está muy lejos de ser que la antesala de una caída de un gobierno ni nada de eso. Yo pienso que el Movimiento Verde es la expresión de una ciudadanía indignada ante una problemática muy amplia a nivel político en el país, que no se reduce solamente a un tema gubernamental, que es la corrupción y la impunidad. No olvidemos que el colectivo de organizaciones populares desarrolló un proceso de lucha durante 4 años fundamentalmente contra el último gobierno de Balaguer, que implicó el desarrollo de
13 huelgas generales en 3 años y medio, que cuando usted lo va a dividir y ve eso, dice, ¿y cómo era posible en un país como este, en América Latina, un país tan pequeño, en el corazón del Caribe, en el centro del Caribe? Y yo le digo, no solo eso, la última huelga grande, importante, que paralizó este país por 5 días, fue la huelga convocada por el colectivo de organizaciones populares pidiendo la renuncia del presidente Balaguer. O sea que ya este movimiento tiene experiencia y lo ha acumulado. Ya habíamos vivido la experiencia de Poder Ciudadano, de las cadenas humanas, del Foro Ciudadano, del movimiento Justicia Fiscal, del movimiento Impunidad Cero. Se habían vivido una serie de movimientos que se habían conjuntado con otras experiencias populares, como la que se dio alrededor del tema de Bahía de las Águilas, la que se dio alrededor del tema de los haitises, la que se dio fundamentalmente alrededor del tema Loma Miranda. Todo eso fue convirtiéndose en un acumulado que se expresó en el movimiento de las organizaciones populares, coincidiendo con los factores de crisis a que hice referencia. Cuando eso se da, entonces los actores son diversos y además se había producido un hecho en las condiciones económicas que te refería, es que la crisis económica, aunque de manera silenciosa, había convertido la clase media en clase un cuarto, un octavo, un 16, ¿no? Y la había fracturado terriblemente, había estado empobreciendo a esa clase media. Entonces la clase media reacciona, y no solo reaccionan núcleos de la clase media, sino que eso se juntó con la reacción de trabajadores a quienes se le ha negado el salario, la posibilidad del pan, de la educación, de la salud y de la enseñanza, coincide con los campesinos que exigen cosas y coincide con el movimiento ambientalista que había desarrollado las experiencias de los haitises y de Loma Miranda. Mira, desde el 4%, la sociedad salió, todo el mundo se unió, todo el mundo dio una voz, todo el mundo se prestó a eso, todo el mundo se identificó, pero esto en un momento determinado dejó de ser un movimiento, un sentimiento nacional para pasar a ser un programa de gobierno en el que ya no era la población la que decía cómo hacerlo, la que participaba, la que tenía un nivel de incidencia, sino que era el gobierno el que simplemente decía cómo vamos a aplicarlo. En la lucha por el 4% es una cosa bonita. Luchar por la educación es bonito. Todo el mundo se mete, incluido el oficialismo. Luchar por el medio ambiente es bonito. Y se mete todo el mundo. Aunque no fuera masivo, en términos de opinión pública, la movilización del 4% no podía ser rechazada por la población, ni siquiera por el sector empresarial. La diferencia de Marcha Verde es que Marcha Verde es una reacción a una política de Estado. Y te empecé a hablar del movimiento social, porque ¿qué es lo que hace diferente el momento social de esa crisis que tuvimos en el 84, en el 90 y el 2003? El control de la opinión pública. Y ahí intervenimos nosotros los que trabajamos en comunicación. Aquí se ha creado una estructura de comunicación, una estructura de control social que impedía hasta hace unos meses que el malestar de la población se convirtiera en una acción de repudio, que no es política porque no hay un liderazgo político, pero que es política en tanto y en cuanto la protesta ciudadana es contra el orden político prevaleciente. Entonces, hay gente en Marcha Verde que te dice, este movimiento no es político. Bueno, es un movimiento social, pero el discurso es político. Luchar contra la corrupción y contra quienes promueven la corrupción es político. Y, y es relevante que hay un momento de ruptura del aparato de control social que imperó y que creó el Partido de la Liberación Dominicana. Que aquí los primeros que han comenzado con la bandera de la lucha en contra de la corrupción y a favor de la transparencia ha sido precisamente el Partido de la Liberación Dominicana. Porque ha sido el Partido de la Liberación Dominicana que más ha aportado en toda nuestra vida democrática, desde la fundación de nuestra nación en el 1844 hasta el día de hoy, a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción, como lo ha hecho el gobierno dominicano y como lo ha hecho los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en sentido general. Lo que pasa con el PLD, lo que pasa con esos ministros, es que ellos se ven en Marcha Verde, porque ellos fueron Marcha Verde. Porque como ellos negaron a Juan Bosch es la Marcha Verde. Juan Bosch marchó aquí, 1 millón de gente seria contra el hambre y la miseria.
Y hoy, a pesar de los ensayos y de los esfuerzos realizados, hoy el pueblo se expresa de tal manera. Y fíjese que el gobierno no tiene alternativa. Cada vez que abren la boca, meten la pata, ni la justicia le funciona. No le funciona, ni siquiera su justicia le funciona. Son incapaces de hacer hasta un expediente decente, de introducir una acusación que permita hasta allantar al pueblo. Y el pueblo dominicano aprendió hoy que sí es posible, perdió el miedo y tomó un camino propio independiente. El propio partidismo tradicional, que no tiene que sentirse amenazado porque pueda ser arrasado por un movimiento como Marcha Verde, porque Marcha Verde no es una propuesta partidaria, es una propuesta política de una República Dominicana diferente. Y que en consecuencia tenemos que mejorar cada día nuestra actuación, porque ya estamos ante el escrutinio de la sociedad en sentido general, no estamos solos. Y eso es positivo para la nación, es positivo para el país. Y no se está dando en República Dominicana, se está dando a nivel continental, se está dando a nivel mundial. Entonces, desde ese punto de vista, esos movimientos sociales que lo ha iniciado el Partido de la Liberación Dominicana, dicho sea de paso, hemos sido nosotros los iniciadores en República Dominicana de los grandes movimientos sociales en pos de la transformación, en pos del desarrollo, en pos de la transparencia, en pos de la lucha en contra de la corrupción. Lo que pasa es que los que estamos en el gobierno somos nosotros ahora y estamos ejecutando y aplicando nuestras medidas de gobierno. Empezamos un conjunto de amigos, lo primero que se creó fue un chat que se llamaba así, Tamo en Odebrecht. Y como estábamos en diciembre, decidimos que no podíamos hacer nada en diciembre, porque en diciembre todo el mundo estaba en fiesta navideña. Pero por ese chat siempre compartíamos información y veíamos la necesidad de hacer algo. La primera reunión de Marcha Verde se convoca el 2 de enero, donde participan alrededor de 30 o 40 personas. Y en esa reunión se decide organizar una marcha y se le pone fecha a la marcha. Recuerdo que ese día, 2 de enero, lo más difícil fue ponerle fecha a la marcha, porque algunos pensaban que la marcha debía ser en febrero, otros entendían que debía ser el 30 de enero, y alguien planteó que debía ser el 22 de enero, lo que en ese momento era una locura, porque faltaban 20 días para la marcha, pero se vio el criterio de oportunidad de organizar esa marcha rápida, y se hizo, y recuerdo que en esa reunión, la meta que nos propusimos fue llevar 6.000 personas a la marcha. Eso coincide con la explosión del caso de Odebrecht. Entonces el pueblo encontró el camino y logró, casi como una bendición del cielo, encontrar el tema de la impunidad. La impunidad recoge no solo todas las luchas sociales, porque nos han negado reivindicaciones, porque se han robado todo, porque todo lo han dilapidado o porque todo lo han convertido en renta en favor del gran empresariado. Cuando ese fenómeno se da, entonces la gente reacciona, y reacciona bien, ubicando el tema de la impunidad como para ver la corrupción, la falta de satisfacción de necesidades como un problema de poder. Entonces, como es un problema de poder, la gente reaccionó al ubicarlo como impunidad, y por eso quien tiene que responder desde el principio y hoy es el presidente de la República, es el gobierno, es la clase política. Nunca imaginábamos que iba a ser tan grande, tan contundente, y eso fue para mí como un cambio total de paradigma para la juventud dominicana. O sea, de repente, de un día para otro, nosotros tenemos la oportunidad de pensar en un futuro digno para nosotros, nosotras y nuestros hijos y nuestras hijas. La rueda de prensa que dio el Movimiento Verde para anunciar la marcha del 22 de enero se hizo en el elevado de la 27 de febrero con Máximo Gómez, que era de donde iba a salir. Esa rueda de prensa, si bien salió en todos los medios de comunicación, en primera plana, solo salió en la esquinita abajo del periódico Hoy. Y yo le decía a los compañeros del equipo de comunicación de Marcha Verde, yo soy la abuela, porque la mayoría son muchachos talentosísimos, muy jóvenes, y yo le decía, mira, nosotros nada más necesitamos una cosa, que es una foto. Y esa foto la hemos tenido en cada una de las Marchas Verdes. Esa foto, que es la incuestionable persona del pueblo dominicano en una foto. Aquí no había sucedido nada así, de que el pueblo dominicano saliera a las calles unidos en un reclamo. Yo creo que la gente se hartó, con J, no con H. El pueblo dominicano, esté aquí o no esté,
está en contra de la impunidad, incluyendo a los PLDistas de las bases, incluyendo a los PLDistas honestos. La marcha del 22 de enero fue la actividad hasta ese momento, la movilización más importante del siglo XXI en República Dominicana, y su éxito histórico generó una dinámica de expansión del colectivo que había trabajado para esta organización. Crecieron los interesados en participar en las próximas actividades y por lo tanto comenzó a conformarse lo que es una coordinación local en diferentes regiones del país, en diferentes provincias, manteniéndose en la capital todavía un núcleo importante que comenzó a denominarse Marcha Verde, a propósito del color que se utilizó para la convocatoria de la primera marcha y por eso, por la convocatoria que fue a una marcha. Entonces ahí comenzamos a asumir el nombre de Marcha Verde como colectivo, no solamente para los activistas y organizaciones que desde la capital representaban a parte del país, sino para todo el territorio nacional y parte del exterior. Entonces ahí comienza un proceso de coordinación, de visión, de organización y de trabajo de cara a actividades también masivas, multitudinarias, de impacto nacional e internacional, con orientación a las diferentes provincias. Una de esas primeras actividades que vimos que podrían tener un impacto nacional fue el Libro Verde. El Libro Verde, en una emisora nacional, hablan en una primera instancia de recoger firmas por el tema del fin de la impunidad, pero al mismo tiempo dentro del movimiento alguien había hablado también de las mismas firmas y diseñamos aquí en el Santo Domingo y del equipo de comunicación una propuesta estratégica de cómo implementar, materializar, viabilizar lo que era el Libro Verde. Entonces esa propuesta se ancló a una posibilidad de crear fiscales independientes, de convocar la participación de observación de la ONU y otros elementos que están en el marco constitucional dominicano, con acuerdos internacionales que ha suscrito el país, y ahí comienza el Libro Verde. Hoy es sábado 11 de febrero y estamos aquí tomando firmas, hay miles de firmas ya contra la impunidad y contra la corrupción. Esto es parte de la iniciativa popular que inició con la marcha Fin de la Impunidad y que ahora se ha transformado en una demanda popular. El objetivo es que tengamos un fiscal independiente y que se haga justicia y que todas las personas que recibieron dinero de soborno de parte de la constructora Odebrecht vayan a la cárcel. El Libro Verde convirtió a la Marcha Verde en una acción local en cada provincia y municipio del país y movilizó a cientos de miles, porque presentamos una cantidad importante, más de 300.000 firmas, para ya formalizar la solicitud ante el presidente de la República, pero los libros que estaban pendientes y todavía están pendientes son muchos más de los que se presentaron y la gente que apoyó el libro, pero que no consiguió un ejemplar para firmarlo, es todavía más. Por eso decimos que el Libro Verde es otra actividad histórica, contundente, ejemplar, que ha conseguido el respaldo de gran parte de la población. Nosotros incluso lo recibimos en Palacio en una ocasión. Entregaron un documento. O sea, nosotros estábamos muy interesados en que ese tipo de movimiento tuviera el espacio que merece en la democracia. Porque si una democracia no tiene gente con conciencia crítica, que todo lo recibe con un amén, sin examinar, sin poder reflexionar sobre lo que se está planteando, tenemos una democracia de espectadores, no de gente que se hace sujeta o sujeto de su propia historia. Necesitamos un ministerio público independiente que pueda investigar a profundidad el caso de Odebrecht y al mismo tiempo que el gobierno dominicano solicite a las Naciones Unidas una misión de acompañamiento, de colaboración para apoyar a los fiscales independientes en la investigación del caso Odebrecht. Agradecemos la comisión que nos recibe en el día de hoy para hacer entrega de la comunicación y del acto notarial, el cual esta es la comunicación dirigida al presidente. Este es el acto notarial que avala las 312.415 firmas que en el día de hoy estamos entregando para avalar la petición que dominicanos y dominicanas estamos realizando. Mientras iban surgiendo las iniciativas, aquí en la capital tomamos otra iniciativa más para movilizar a todo el país, que fue la famosa Llama Verde,
algunas personas habían hablado de una antorcha, de recorrer el país entero en masas, y nosotros entonces aquí en la capital diseñamos una modalidad que permitía que con grupos pequeños de activistas comenzara el proceso sin necesidad de tener a mucha gente en cada provincia, sino que era algo simbólico de impacto provincial, porque cada persona que se movía con la llama también tenía el deber de pasársela a otra provincia y lo de las provincias moverla a la siguiente, con el compromiso además de discutir, anunciar el tema y el significado y el sentido de fondo en los medios de comunicación locales, territoriales. Esto nos permitió a nosotros entonces también incidir mediáticamente en todo el país. Por eso iniciamos la llama verde en los tres flancos, en los tres extremos del país. En el este, allá en Verón, en la provincia de Altagracia, íbamos a comenzar en Barahona, en el sur, pero alguien tomó la iniciativa y comenzó en Jimaní, en el extremo allá en la frontera, y en el norte íbamos a comenzar en Valverde, en Mao, pero el padre Mario Serrano tomó la iniciativa y fue el primero en encender la llama verde allá en el monumento al grito de Capotillo, en la provincia de Dajabón. Entonces ahí comienza un periplo, un recorrido de la llama verde que atraviesa de extremo a extremo todas las provincias del país, que se integran, se van integrando y van asumiendo, levantando la llama y el discurso de la llama. Cada persona que llevaba la llama, tanto como el que la recibía, se convertía pues en un vocero, en una vocera de este movimiento, y eso permitió durante varios días, más de una semana, tener al país al pendiente de una iniciativa donde ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes de diferentes partes del país por primera vez se convertían en protagonistas y en centro de la atención pública en una iniciativa que involucraba a todas las regiones del territorio nacional y no excluía a ningún sector de la población. Una tremenda tarea. Ayer recibimos a los ciudadanos y ciudadanas de la hermana ciudad de Capotillo y hoy nos dirigimos a la hermana ciudad de Esperanza y así sucesivamente iremos entregando la llama verde que significa la libertad, que significa el fin de la impunidad y un stop a la corrupción. Durante el desarrollo del Libro Verde, entonces, también van avanzando las iniciativas particulares, provinciales y regionales, y por eso tenemos las marchas en Puerto Plata, la del Cibao para toda la región norte, luego viene la marcha de Asua, que conglomeró a la gente del sur, y la multitudinaria marcha de la región este en San Pedro de Macorís para las provincias de esta zona. Todo esto ha sido un recorrido que se da también en el medio, se da un primer encuentro de coordinadores y activistas verdes. Todas estas actividades generaron iniciativas, inquietudes, gente interesada en participar, que se fueron coordinando, construyendo asambleas verdes en cada municipio, en cada provincia, y con eso hicimos un primer encuentro verde de dirigentes y formamos la coordinación mínima nacional, que está en proceso todavía de definición y ha permitido que hasta el momento la Marcha Verde tenga actividades en todo el país en una coordinación común de activistas que se apoyan, que son solidarios y que convocan a la gente de su comunidad. En todo el recorrido, la gente de Estados Unidos, la diáspora, que es muy sensible a lo que está pasando en el país, le ha dado seguimiento por las redes sociales, por los medios de comunicación y ha tomado iniciativas propias para participar en este reclamo. Entonces, por eso tenemos a personas que el mismo 22 de enero tomaron iniciativas y se movilizaron en Estados Unidos, y a partir de ahí, en toda la diáspora dominicana, en el mundo entero, se han tomado iniciativas, hacen conferencias, charlas, invitan a personas de aquí de Santo Domingo a que compartan su punto de vista y sus ciudades allá en el exterior, y así por los chats, por las redes sociales, se ha dado una coordinación que involucra a gente de Estados Unidos también. Esta gente de Estados Unidos ha colaborado, ha hecho colectas allá fuera del país y en Europa también para contribuir a las grandes actividades de aquí, y ayudan, son muy solidarios con las actividades mientras desarrollan por su propia vía las actividades en el territorio del exterior. Estas personas incluso llegan a tomar vuelos de avión solamente para participar en actividades aquí en Santo Domingo y regresan el mismo día o al día siguiente a las ciudades donde trabajan y se ganan la vida dignamente. En el Clásico Mundial, algunas personas que tienen conocidos, familiares, allegados en Estados Unidos
y que participan de la Marcha Verde aquí en Santo Domingo, lo que hicieron fue que coordinaron acciones con ciudadanos y ciudadanas dominicanos que viven en el exterior para expresar el reclamo del fin de la impunidad y la expulsión de Odebrecht del territorio nacional, aprovechando toda la audiencia que tiene este evento tan importante del deporte internacional, y así fue que se dio una coordinación desde aquí con gente que vive allá en Estados Unidos para poder hacer la proyección. Aquí en República Dominicana, durante también actividades deportivas, se efectuaron acciones de este tipo para aprovechar el seguimiento que le dan los medios de comunicación a estas transmisiones. El discurso nunca ha sido el mismo. Yo una vez cogí el discurso de la capital y el discurso de Santiago y establecí las diferencias. No puedo ponerme ahora a escribir cada vez que hay un manifiesto de eso, yo leerlo y decir que no. Es una fuerza variopinta, como dicen, es diversa. Y ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Es una especie de lavalaz. Ahí hay de todo. Es un río que se soltó y ahí están los palitos, la culebrita, el agua sucia. Ahí está todo. Ahí está todo. Porque debe llegar un momento en que hay que separar una cosa de la otra y los objetivos finales del movimiento, porque en el transcurso ha habido tiempo suficiente para depurarse. Pero el pueblo dominicano se expresa porque somos un pueblo alegre, las expresiones culturales, mágico-religiosas han estado de manifiesto, y además porque hemos decidido que cada marcha provincial, cada marcha regional tenga el toque característico de los dominicanos y las dominicanas que hacen vida en esa zona del país. Por eso nosotros vimos en el este los Guloya, por eso vimos en el sur las expresiones del sur, vimos como en el Cibao también expresiones culturales propias de esta zona. Lo que quiere decir que hemos en los barrios, lo importante es tener objetivos claros, líneas estratégicas, y como este es un movimiento horizontal, que es un movimiento que lo que sirve es para que la gente se exprese y se exprese con determinación y sobre todo hacerlo alegre, porque nosotros estamos convencidos que nosotros estamos caminando al fin de la impunidad, no hay retorno. Después de la marcha del 22 de enero al día de hoy, la República Dominicana va a tener que ser una. Mira para allá, con los ojazos. La cartera. La delincuencia y la corrupción nos está volviendo locos con estos ladrones. ¡Ay, mi cuarto! ¡Ay, mi cartera! La Marcha Verde es un fenómeno social que a mi juicio no ha sido analizado. Entre los que marchan o los que están de acuerdo con la marcha hay muchos sociólogos y politólogos y sociólogos políticos y no se han adentrado a estudiar el fenómeno. Y el fenómeno es el fenómeno, pero así como los fenómenos naturales se analizan, también los fenómenos sociales. Tú no sabes si la Marcha Verde es una emoción, si la Marcha Verde es una convicción, si la Marcha Verde es una conciencia. Entonces, tú no puedes dejar que el movimiento sea lo que hasta ahora es, un movimiento coyuntural. Yo creo que Marcha Verde ha logrado, con ese tema de sentirse en grupo, una simbología que genera pertenencia, ¿no? Que genera apego o sentido de pertenencia. Sobre todo el uso del verde, el uso de la camiseta, el uso también de un tipo de manifestación que es la marcha, una marcha que tiene contenido de protesta, pero también contenido festivo, ¿no? Entonces, y ha logrado que personas de los estratos medios altos, que no se movilizan tan fácilmente en nuestro país, están movilizándose por un tema que también por mucho tiempo no era un tema de movilización, como era el tema de la corrupción. Todas las decisiones
todos los pasos que hemos dado son sobre la base del consenso de todos los actores. Tratamos que las decisiones no se impongan por votación, sino tratar de llegar a consenso sobre la base de los propios disensos y sobre la base también de la negociación, de la apertura, de la confianza. Y como nos une objetivos comunes, pues eso se hace muy fácil. Mucha de esa gente que está ahí no comparte la proclama, porque la proclama se ha hecho un gabinete frío y no responde a una participación. Entonces se pide participación, pero por otro lado no hay participación para algo tan importante como la plataforma programática de ese movimiento, que para mí es increíble, porque es una cantidad de jóvenes que no participan posiblemente a través de la política tradicional y lo están haciendo. Siempre hay la gente inocente, la gente ingenua, pero los que han estado en estas batallas y que han visto los procesos, cómo los procesos comienzan bien, tienen buen auspicio y después el proceso se aborta a sí mismo o lo abortan, no tiene esas ideas así tan bonitas, tan en el aire. Esos pajaritos no alinda tal vez en la canción, pero a los que están curtidos no. Pero que, por eso te decía que el movimiento tienen que analizarlo y estudiarlo, porque el movimiento en su comienzo tuvo recursos. Eso no es muy normal que tenga recursos, que después le sacaron en cara los recursos y se los retirara. Bueno, pero ya le dieron para arrancar. Te dan para llegar a Jacaranda, entonces ya tú Jacaranda ya tú sabes lo que tú haces. Para la primera marcha, que fue el 22, nosotros nos propusimos recaudar $500,000 de pesos. Y le enviamos comunicaciones a 70 personas que nosotros sabíamos que podían darle a 10,000 pesos. Ahí había pequeños empresarios, dueños de colmado, dueños de salones de belleza, gente que nosotros sabíamos que podían dar 10,000 pesos. Los que aparecen como cabeza han transitado un largo camino en la lucha política, de manera directa o indirecta, porque sabemos que hay algunas manos invisibles que se mueven a través de personas no tan conocidas, pero que la están orientando. Porque quien paga, quien financia actividades como esas que cuestan muchos millones, lo decimos por experiencia, muchos millones, no lo hacen por amor al arte. Tienen un fin político, obviamente. Lo primero que dijeron el viernes antes de la marcha es que esa marcha la organizaba Luis Abinader y que Hipólito no quería. Al ser la marcha del 22 exitosa, ya no le podían dar crédito a un partido de a una parte de un partido de oposición. Y de ahí en adelante ha ido cambiando el discurso hasta que era financiada por los generadores eléctricos. La semana pasada la moda era que era la familia Vicini. La Marcha Verde ha desconcertado el aparato de control social de Danilo Medina y además sus niveles de popularidad están en el suelo. Y si usted lo duda, yo le pregunto, ¿cuánto fue la última vez que usted vio una encuesta? Porque el contubernio del poder económico se expresa en eso. El tema de los verdes, de un sector de los verdes, está financiado y está motivado por los sectores que la entrada en vigencia de Punta Catalina perjudicaría, porque es un asunto de simple matemática. Si Punta Catalina hay sectores que no lo quieren, y no lo quieren porque lo sacan del negocio. Y son sectores que tradicionalmente han logrado en nuestra nación vivir del erario del sacrificio del pueblo dominicano, con contratos multimillonarios en dólares que se calculan en miles de millones de dólares anuales, que esta planta los sacaría de circulación. Y esa Catalina dura mucho para terminarse. Si la Punta Catalina terminaran mañana, entonces ya, y ahí ¿cómo es que dice que va a haber mucha luz y una cosa de esa? Dice el muchacho que sale en el anuncio. Pero eso falta mucho, ¿no? Pero también hay un cuestionamiento que mucha gente hace de por qué figuras vinculadas a la corrupción históricamente en nuestro país están apoyando a la Marcha Verde y de qué manera eso afecta la credibilidad del movimiento y eso puede afectar su imagen, ¿no?, de transparencia en ese sentido. La República Dominicana va hacia un momento en que la institucionalidad tiene que ser decente, en que
la transparencia tiene que ser la característica fundamental del funcionario público y que nadie puede disponer del dinero suyo y del mío, que tienen que manejarse la cosa con responsabilidad de manera planeada para favorecer la superación del estado de pobreza que nosotros tenemos. Si no es así, yo se lo digo con toda franqueza, en mi análisis y valorando la experiencia histórica. El gobierno no tiene alternativa. O el gobierno facilita que aquí haya una transición de carácter político institucional diferente. Yo no estoy hablando de tumbar el gobierno y de pedirle a Danilo que coge el camino del cielo. No es eso. Estoy diciendo una institucionalidad diferente. Si eso no se hace, entendiendo que este es un movimiento cívico, pacífico, ordenado, muy consciente y sobre todo muy paciente, entonces están colocando al pueblo en una disyuntiva extraña y rara. Solo los poderosos, los ricos, los que han creído que la República Dominicana es un conuco de su propiedad, tienen la palabra. O toman el camino que el pueblo le está diciendo por las buenas o van a arriesgar a que esta institucionalidad colapse de manera peligrosa, y cuando eso se da en la historia de América y del mundo, los ricos saben a dónde llegan las cosas. Es un movimiento que está compuesto por diferentes sectores. Sectores que van y participan de ese movimiento de una manera sana y que real y efectivamente tienen deseo de que la impunidad, la lucha contra la corrupción sea perseguida en la nación. Y entienden que a través de ese movimiento pues logran presionar al gobierno dominicano, a las autoridades, a los diferentes poderes del Estado, pues para que las cosas marchen en función de los criterios que ellos tienen. Pero igual también ese movimiento ha sido aprovechado por sectores de la oposición política en contra del gobierno dominicano y más que el gobierno dominicano del Partido de la Liberación Dominicana para también sacar su provecho político. Es de ahí que ustedes ven que no importa las demandas que el gobierno complazca a ese movimiento, ellos siempre se sienten insatisfechos y piden justicia. Pero entonces cuando el gobierno actúa, el brazo jurídico del gobierno actúa y traduce la justicia a los responsables de cualquier acto de corrupción que se cometa, entonces ellos quieren más. La plataforma de la Marcha Verde, primero, no están todos los que están en Odebrecht. Después que no son solamente eso. Después que estaban eso, no basta eso, sino que renuncie el presidente. Y luego, después que renuncie, también vamos a someterlo penalmente. Proclamamos que para alcanzar el fin de la impunidad es imprescindible el sometimiento penal del presidente Danilo Medina. Y lo que tenemos entonces es una proclama sobre algo que muchas veces pedir la renuncia de un presidente, pedir su sometimiento, no es algo concreto, en caso algo que no se puede medir y que incluso sobrepasa lo que es el entorno institucional que vivimos. Pues no estamos en la Venezuela de Maduro, ni en la Cuba de Castro, ni en el Chile de Pinochet, ni en la República Dominicana de la democradura o dictablanda de Balaguer. Estamos en un país que mal que bien hace elecciones, es un país que mal que bien hay libertad de expresión y hasta derecho fundamental al insulto en los medios de comunicación. Entonces, no podemos decir que tenemos que salir con una demanda que para mí es bastante tremendista y aleja la base social de ese movimiento. O sea, no es verdad que el Movimiento Verde tiene el objetivo de tumbar a nadie, ni creo que vaya a tumbar a nadie. O sea, el Movimiento Verde es una expresión totalmente pacífica, es un movimiento pacífico, es un movimiento que incluso tiene expresiones culturales importantes, tiene una diversidad de actores muy grandes, con objetivos también. Ahí hay gente que tiene objetivos e intereses diferentes, pero que se están uniendo con respecto a la necesidad de que haya más transparencia en el país. Pero de ahí a pensar que eso va a tumbar un gobierno, difícilmente. O sea, no creo que sea el objetivo del Movimiento Verde, ni creo que si alguien se esté planteando ese objetivo lo vaya a lograr. El presidente de la República que manifestó en un escenario tan especial como el Congreso de la República, que él es un aliado de los que están pidiendo impunidad, lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Él dijo, soy un aliado. Entonces, ¿por qué no le tomamos la palabra a un hombre del pueblo, un hombre sencillo, un hombre que viene de abajo y que está entregado a su país en cuerpo y alma? Ese es un cinismo y es parte de la fachada
de cuando tú lo juegas a todo y quieres sacar provecho. La mala suerte que tiene el presidente en esta oportunidad es que, igual que el 4% no va a poder instrumentalizar esto, porque él no se ha hecho la investigación. Para él poder salir airoso, tiene que hacerse la investigación. Y como todo se paró en el 2014, la duda razonable que pesa sobre él es una mancha terrible. Más que perseguir la corrupción y que haya transparencia, lo que ellos quisieran es destronar el gobierno dominicano para sustentarlo por ellos. Pero para lograr eso ellos tienen que hacer lo que hemos hecho nosotros, e ir a convencer a un pueblo de nuestra propuesta, y entonces en un proceso democrático, abierto, transparente y participativo, que el pueblo decida a quién quiere de autoridad. Ya el pueblo decidió 10 meses a quién es que quiere. Entonces ahora que nos permitan gobernar, que le permitan al Partido de la Liberación Dominicana que ejerza su gobierno. Sobre la base de la crítica también es correcta. La crítica es correcta y nosotros tenemos la obligación de escucharla, oírla y asumirla inclusive, para enmendar cualquier entuerto, cualquier error que durante el transcurso de la ejecución de nuestras funciones pudiéramos cometer. Pero de ahí a aceptar esas declaraciones tremendistas, como aquella de que el presidente que renuncie, que se vaya el gobierno entero, o esta como que hay que someter al presidente de la República, eso es un tremendismo inaceptable, inaceptable. La democracia dominicana es una democracia en construcción, es una democracia que está compuesta por actores que todavía no se acostumbran a la idea del conflicto normal y natural en cualquier sistema democrático. De hecho, el concepto de democracia misma presupone la existencia de conflicto, y la democracia lo que establece es mecanismos para solucionar esos conflictos sin que haya imposición, sin que haya arbitrariedad, y permitiéndole a cada quien expresar sus opiniones. El periodismo es el perro guardián de la democracia. El periodista está obligado a ser la voz de lo que no la tienen. Lo que ocurrió en República Dominicana es todo lo contrario. Aquí se creó una estructura que se convirtió en un eco de políticas públicas no realizadas y por tanto propaganda. Ha tenido un apoyo mediático, que esa parte nadie la toca ni la menciona. Cuando todos los programas que dice que yo no sé porque yo no tengo esas mediciones, de rating, patrocinan o promueven la marcha y llaman a la marcha, los llamados líderes de opinión, eso es apoyo mediático. Nosotros tenemos comunicadores responsables desde hace mucho, denuncias desde hace mucho. El tema es el nivel de empoderamiento y de qué hacer con esa información. Las redes sociales lo que hacen es que yo tengo una información determinada que genera un nivel de indignidad y que me permite comunicarme con otros, saber que yo no estoy solo dentro de un escenario determinado, que hay un sentimiento común y que ese sentimiento podemos llevarlo a una plaza pública y desde allí nosotros gritar que hay gritar el fin de la impunidad, ¿por qué no? Yo lamento tener que decir esto, pero yo creo que las redes sociales están haciéndole un muy flaco servicio a la democracia dominicana y al debate en República Dominicana. Al final, a veces uno tiene discusiones en las redes sociales que en vez de ser debates de ideas, terminan uno arrojándose trastos públicamente, y después uno se pregunta, ¿realmente valía la pena? O sea, ¿era tal la diferencia de opinión? Entonces, no, yo no creo que esté teniendo un resultado positivo, porque además a todo lo que estamos hablando, tú le agregas las informaciones falsas que han usado personas desde todas las posiciones y en todos los temas, no solamente referido al tema de la Marcha Verde, ni de los que la apoyan ni los de los que la adversan, sino otros temas que no tienen nada que ver también. Han servido para expandir noticias falsas. En este momento yo pienso que no está brindando un buen servicio a la democracia dominicana. Los medios electrónicos se han ocupado, los que dicen que son los principales, de promover la Marcha Verde, de dar información de la Marcha Verde, aparecer ellos, como que dicen ahora, empoderados de la Marcha Verde. Si tú quisieras decir cuáles son los dirigentes, diría que son fulano, sultano y mengano. Los programas que han patrocinado o han promovido la Marcha Verde, que son los que aparecen. Porque te estoy diciendo, la gente que conoce estos asuntos no
asimila todavía a que esos jovencitos son los que están dirigiendo esto y han armado esto. Fíjate que el presidente ni siquiera se somete a una rueda de prensa, un careo, donde te pregunten. No. Todo es una declaración, lo que yo voy a decir y nada más. Así que yo creo que la situación pinta bien porque el gobierno con todo, aunque aparentemente como que no oye, no sé, tiene que poner una bocina a Marcha Verde hacia el Palacio, pero una bocina de esa que usan en los barrios y que la policía incauta para que le llegue el mensaje. Pero ellos lo oyen, ellos lo están oyendo. Yo pienso que después del Movimiento Verde, aun cuando no se sigan dando marchas, ya hay un cambio, en el sentido de que ya abrió una puerta importante en el país para la mirada al tema de la corrupción y la impunidad y para la mirada hacia las articulaciones posibles de los diferentes movimientos sociales. Esta nueva etapa de la Marcha Verde, que esperamos multiplique, aumente exponencialmente el alcance, la influencia y el impacto de la Marcha Verde en las estructuras institucionales, sociales y políticas de la República Dominicana. El que crea que la Marcha Verde se va, está equivocado. Esa Marcha Verde va a crecer, se va a transformar, vendrán otras marchas, se aprenderá de esta lección, de los éxitos y de los fracasos. Y yo como ciudadano me siento contento, aunque no comparta esas proclamas, de que un domingo haya gente dispuesta a dar su tiempo por una cuestión que no le crea ningún beneficio material. Eso se llama crear ciudadanía. Mal que bien, yo lo veo positivo. Y critico a aquellos que ridiculizan a la marcha, porque realmente la democracia se construye con todos. De que constituye un hito en el movimiento social, eso es innegable. Yo estoy diciendo ya de los fines ulteriores que debe tener, porque el caminar cansa. Tú no puedes caminar toda la vida. Tienes que pararte, tienes que revisar, tienes que evaluar, tienes que replantearte. Bueno, pero todavía yo no he llegado a la curva. ¿Qué hay después de la curva? Espérate. Pero no seguir caminando así a lo loco. Hoy en la curva lo que hay es una emboscada. Pero hay mucha gente sana, mucha gente buena, muchos jóvenes brillantes y personas del arte, del deporte, que tienen un interés genuino, verdadero, de que la República Dominicana camine por un sendero correcto. Yo quiero decirte que el sendero que estamos caminando es correcto y que la República Dominicana de hoy no es ni sombra de lo que era antes del Partido de la Liberación Dominicana llegar al gobierno. Yo no puedo saber cuál va a ser el resultado final en el tema específico que ellos están planteando, pero pienso que el trabajo que han hecho, lo han hecho en un momento que ha permitido pasar una página que resultaba muy pesada, pero que a partir de ahora se han abierto unas compuertas. Yo pienso que en República Dominicana, a partir de ahora, la gente va a discutir más las cosas, va a debatir más los temas. Marcha Verde no va a ser la última o el último movimiento, sino que esto hay que verlo en un nivel ascendente en términos de la identificación de la sociedad y de la ciudadanía con la democracia y la representación que tenemos de nuestros partidos. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todo lo que sea, empoderar a la ciudadanía para una lucha vertical, para construir un país con una democracia participativa, productora de bienestar, en el marco de la paz y el sosiego entre los ciudadanos. Dentro del corazón de Marcha Verde, o sea, dentro del corazón del pueblo dominicano, porque Marcha Verde es el pueblo, hay la gestión de esa nueva sociedad. Este país necesita limpiarse, porque la única manera de romper esta estructura mafiosa que nos gobierna, que nos lidera con un aparato político corrompido en líneas generales, es con una ruptura. Y esa ruptura es la Marcha Verde.